Damos inicio entonces a lo que es esta clase, la impugnación del informe policial de accidentes o más comúnmente conocido como croquis. Es el común o el término que normalmente se escucha incluso hasta en las mismas diligencias o audiencias en las que estamos, en administrativo, en penal, en civil, incluso derecho disciplinario. También llegan estos informes a esos escenarios. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en este caso se resalta del informe policial de accidentes? Pues más allá de todo, de este documento, es una prueba que es muy necesaria, sobre todo en los accidentes de tránsito, porque sabemos que también el tema del dibujo topográfico o dibujo planimétrico se da en todos los escenarios judiciales cuando se quiere hacer una demostración probatoria en cualquiera de los escenarios que comentaba. Entonces, en esas circunstancias, pues, ¿qué es lo que pronto quiero resaltar en este tipo de escenarios? Y voy a hacer, pues, previo una pausa, en este caso, sobre lo que es el seguro obligatorio, SOA, dentro de estos accidentes de tránsito. Este es un seminario que está para dentro de 8 días, donde vamos a tocar también ese tema de la influencia que tiene el SOAT a nivel de las reclamaciones y el ADRES, que también entra a jugar ahí cuando las pólizas no están vigentes. Y en este seminario se van a abarcar o se van a tomar mucho el informe policial de accidentes de tránsito también, porque digamos que desde el 2012 hacia acá, hubieron una serie de modificaciones en la reglamentación del SOA y la aplicación del informe policial de accidentes dentro de lo que son las afectaciones a las pólizas de seguro y en este caso, pues, como les dije, del SOAT y sobre el tema del ADRES. Estamos en un lanzamiento donde todavía quedan como 4 cupos, de los cuales se le está haciendo un descuento y de los 50.000 quedan 30.000 pesos. Entonces, para que tengan presente eso. Luego de esa cuña, retomamos acá el tema de algo que pasa muy común con los abogados y es algo que, digamos que en mi caso, he ido corrigiendo desde la experiencia ya con 17 años trabajando en estos temas y desde la parte jurídica, incluso con los clientes, también les digo que no todas las veces traten de utilizar esa frase de somos de medios y de resultados, porque en un accidente de tránsito hay algo muy particular que puede ser previsible y entre esos está la misma responsabilidad de quien nos contrata o en esos casos también pues o la culpa exclusiva de la víctima que en el caso de los que representan las víctimas, pues sabemos que la cuantía muchas veces es la que entra a pagar los honorarios con el proceso de la cuota litis o el resultado, para ser más exacto con las personas que no son abogados y que pronto pues se pueden, digamos que, no entender el tema. Entonces, ¿qué sucede en esa situación? Una de las cosas que yo siempre recalco a los abogados en general, compañeros y demás, es que hagan primero una evaluación jurídica, claramente, eso lo hace el abogado, pero una evaluación técnica de las diferentes evidencias o pruebas, hablamos en materia civil, para efectos de determinar esa viabilidad. ¿Por qué? Porque si usted va a llevar un proceso a cuota litis como resultado, con un porcentaje del 20, el 30, 40 o hasta el 50%, que es lo permitido, pues usted va a estar en un proceso de 5, 6, 8 o en algunos casos, como uno que estamos trabajando, que ya va para casi 11 años, pero son procesos de reparación directa, que esos son mucho más complejos por temas de tiempo. En esas condiciones, en esas condiciones, cuando usted ofrece sus servicios como abogado, debe también ilustrar al cliente diciéndole que pues usted tiene la necesidad de unas herramientas y de un personal con determinado perfil o determinado conocimiento para el desarrollo de esa actividad. Sé que algunos utilizan la frase de asesoría gratuita, pero si usted va a brindar una asesoría gratuita, usted lo puede hacer, si es el caso, solamente desde el punto jurídico. Pero cuando usted quiere abarcar un tema técnico, como puede ser el informe policial de accidentes, el análisis de fotografías, el análisis de videos y demás, pues va a requerir de otras personas. Uno lo hace, en mi caso porque tengo la doble perfilación, bueno, 3 perfiles, pero
¿Qué sucede? No todos están preparados a nivel académico y a nivel técnico o científico para ese tipo de análisis de la información. Entonces, por eso es importante que usted le recalque al cliente desde el comienzo de que usted puede necesitar un perito en el área de reconstrucción, por ejemplo, un investigador judicial, si de pronto para la recolección de evidencias, que a veces puede ser el mismo perito, pero eso depende de la perfilación. Por ejemplo, el tema también, un perito en el tema de liquidación de perjuicios, un ingeniero financiero, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones también puede surgir otro perito, que es el de la parte médica, el que puede determinar las circunstancias a nivel de motricidad, afectaciones físicas y en general. Entonces, usted tiene prácticamente cuatro personas que contratar en una situación de esas. Sé que muchas veces no van a necesitar las cuatro, pero algunas veces sí se requieren. Entonces, depende de esa evaluación inicial que usted haga al informe policial de accidentes y a los diferentes medios de prueba que recolecte para efectos también de llevarlo a cualquiera de los escenarios judiciales que dijimos. Entonces, ¿me van escuchando bien hasta ahí? ¿Me confirman por favor ahí por el chat? Yo estoy ahí pendiente. Estoy pendiente del chat, cualquier cosa me escriben si vamos bien y si me van escuchando ahí. Listo. Entonces, como les digo, traten en lo posible desde ese primer abordaje, desde esa primera entrevista con el cliente, dejar claro eso. Incluso hay eventos donde en una intersección o en un pare, por así decirlo, hay situaciones que pueden llegar a generar una reducción de la indemnización, casi, o en algún caso que vi, dos, cuando mucho, el pare no era precisamente la circunstancia determinante del accidente. Cuando se trabajó el video de la cámara de seguridad, se veía claramente que el carro sacaba la parte frontal del motor y la casa al costado, pues limitaba la visión del conductor y obligaba a que tenía que sacar la parte del motor. Eso incluso creo que lo tengo hasta en TikTok y en Instagram. Tenía que sacar la parte, toda la parte del capó, la defensa, toda la parte del motor. Y el motociclista, por intentar sobrepasar a otro vehículo, se pasó hacia ese costado y terminó chocando con el vehículo que estaba en ese momento quieto. Entonces, adicionalmente, las lesiones del motociclista y los daños materiales también se desencadenaban por la velocidad que éste traía. Entonces, son todos esos criterios que el juez analizó y dijo, bueno, pero aquí hablar de una omisión de pare sería que la infraestructura del caso donde ocurre ese accidente en esa intersección no llegase a influir, como sí lo hizo. Igualmente, las condiciones y las fichas técnicas del vehículo, por la condición de tener que sacar parte del motor por ser un vehículo de carrocería sedán. Y digamos que eso es un resumen de lo que pueden encontrarse ustedes en un hecho como un accidente de tránsito, como acá, listo. Entonces, traten, como le digo, siempre hacer esa evaluación. Lo mismo sucede con lo que les hablaba ahorita, el tema de las reclamaciones a los seguros. Ahí entra a jugar también esa valoración que ustedes hagan con el cliente de forma inicial. Y esto se lo adelanto a los que vayan a hacer este seminario. Cuando usted un cliente o un paciente, por así decirlo, le dice que tuvo lesiones personales en el accidente de tránsito, yo acostumbro a hacerles una evaluación tanto a la historia clínica como al mismo paciente, un examen. Entonces, por ejemplo, uno me decía que tenía una afectación en la clavícula, había una fractura, pero cuando le puse una serie de ejercicios, como si fuese pues el caso del fisiatra o el terapeuta, fisioterapeuta, pues él los hacía de manera muy normal. Y claramente eso se vio reflejado a la hora del examen de calificación de invalidez, porque pues la reducción era muy mínima. Entonces ahí es donde entra a decir, justifica hacer todo el trámite que hay que hacer con una reclamación de un SOAT que es bastante tediosa para ir a reclamar un 3%, 4%, que no equivale sino como a 400.000 pesos más o menos. Entonces, a veces no justifica porque si usted saca el 30%, pues son 120.000 pesos para toda esa tramitología, no justifica. Ahí les di un avance informativo. Entonces, continuando en este caso, con el informe policial de accidentes, otra falla muy común de los abogados y a veces algunos jueces, hoy en día ya no tanto los jueces, digamos que se han ido puliendo mucho en ese contexto sobre el tema de la valoración que se le da a este informe
este informe descriptivo. Precisamente le recalqué esa parte. ¿Qué es lo que sucede en esa situación? El informe policial de accidentes no reúne las características y las condiciones de un dictamen pericial, porque si bien en este caso la misma norma base de la construcción del informe policial de accidentes, que es el Código Nacional de Tránsito, ahí vemos el artículo 144, dice que es un informe descriptivo. Muy claramente lo está diciendo. No está asumiendo el rol como de pronto lo hace en el Código de Procedimiento Penal con mucha más claridad el artículo 10, que sí habla del informe del laboratorio y habla de conocimientos, experiencias, dominio de un arte, ciencias y en general aspectos que determinan que el perfil de esa persona que está elaborando ese documento tiene muchas más habilidades, mucho más conocimiento, mucho más dominio de un tema que quien está elaborando en este caso el informe policial de accidentes. Que muchas veces también, debido a la premura por querer abrir la vía, porque se generó congestión, sobre todo en las vías nacionales o unas vías principales de la ciudad, pues hacen los trabajos muy a la carrera, muy a la ligera. Entonces, eso para que ustedes lo tengan presente. Bueno, igualmente, otra de las cosas muy comunes que hacemos los abogados, yo lo hago todavía y lo sigo haciendo porque para mí, en el caso del entrar, cuando recibo un documento, por ejemplo, el informe policial de accidentes, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Ir a mirar la hipótesis, ¿sí? Yo lo primero que hago es mirar el dibujo y después la hipótesis, ¿sí? Pero sé que algunos de pronto lo hacen primero la hipótesis y luego el dibujo. Sucede que la hipótesis tiene diferentes circunstancias de valoración. En ciertas medidas también. Algunos hablan de probabilidad baja, media, alta. Lo he escuchado en escenarios judiciales. Entonces les hablo desde la experiencia, circunstancias que han pasado. Entonces, cuando usted entra a analizar, a valorar un informe policial de accidente y sobre todo en el tema de la hipótesis, estamos viendo ahí la presentación y estamos bien de audio, presentación, sobre todo, para que me confirmen. Listo. Entonces, bueno, como les decía, en la valoración de esa hipótesis debemos tener en cuenta, principalmente son tres criterios, ¿sí? Pero aquí hay algo muy particular. Sucede que y ahí les pongo la copia lina, el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil, en el numeral 6 o inciso 6, van a encontrar esa información. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este caso? Hablamos de principalmente tres criterios. Les dejé en blanco el final para que cuando lleguemos a ese punto. Cuando hablamos de la orientación, en este caso, la orientación es simplemente decirle el investigador de campo, el 209 es el que, del Código de Procedimiento Penal, es que nos habla de la similitud del informe policial de accidentes de tránsito con el informe investigador de campo. Entonces tengan presente eso. El artículo 209 del Código de Procedimiento Penal y el que veíamos ahorita, el 144 del Código Nacional de Tránsito. Esos dos artículos se enlazan de cierta manera para cada escenario. Entonces, en el caso de, bueno, aquí me están diciendo que no me escuchan. ¿Sí se escucha bien el resto? Que me confirman ahí por el chat. Me confirman, estamos bien. Veo que por aquí dice perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Entonces creo que es el audio de Erika. Debe revisarlo. Bueno, entonces, como les decía, esos dos artículos se enlazan para llevar desde de una norma general, como es el Código Nacional de Tránsito, a un escenario penal. Igualmente, digamos que el 165 del Código Nacional del Proceso también nos habla de los medios de prueba. Entonces ahí encontramos informes, documentos y en general, ahí lo enlazamos también ya en civil. Y así podemos hacerlo en administrativo, podemos hacerlo incluso hasta en disciplinario, porque penal militar, todas las normas en cierta manera se enlazan para darle, en ese caso, la validación al elemento de prueba que se lleve a cualquiera de esos escenarios, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, la orientación es simplemente una apreciación que el investigador, que es el agente de tránsito, policía de tránsito, inspector, dice, por aquí más o menos es la situación. Es decirle, analícenlo por este punto.
Entonces va a dar una serie de hipótesis que dentro de la 119 que habla de la resolución 11268 del 2012, que es el manual que adoptó el informe policial de accidentes, pues ahí habla de todas y dice, bueno, yo planteo esta, pero no está diciendo de que sea esa con certeza la que va a corresponder. Simplemente es una orientación, váyanse por acá. La probabilidad ya es cuando dice, bueno, en la circunstancia, como les explicaba en el caso, hablemos de una omisión de pare, porque está la señal ahí. Pero también dice, bueno, pero es que las condiciones en las que quedó la moto como quedó doblada, torcida, etcétera, en términos que utilicen, el carro como quedó también destrozado, los daños, las deformaciones, y aquí como que también el de la moto venía muy rápido. Entonces entra la circunstancia de probabilidad, una situación así. La certeza ya es definitivamente cuando se siente la autoridad que elabora el documento con total seguridad y como decimos los abogados, se despeja esa duda razonable frente al planteamiento de lo que sería la dinámica de ese accidente. Pero entonces, como digo, eso es una situación de que tienen que haber suficientes elementos de prueba que lo confirmen, no solamente el IPAC o el informe policial de accidentes y el croquis, el dibujo que está dentro del IPAC. También nos vamos a encontrar, y ahí le puse esa en blanco, descartarla, de que esa hipótesis no encaja con ninguna de las circunstancias del hecho. Entonces, y ahora, pues, también se tiene una mala práctica, una mala costumbre de cada vez restarle valor al documento. Y entre esos encontramos, por ejemplo, la hipótesis 157 y el detalle o la leyenda o la frase por establecer. Cuando usted, un agente, un policía, un inspector o quien quiera que haga ese informe, le dice 157 por establecer, sencillamente me está dando a mí a entender que no sabe lo que está haciendo, que no tiene o que no tiene la capacidad de analizar la escena, el lugar de los hechos, los elementos de prueba que tiene a la vista y puede determinar una circunstancia que llevará a la ocurrencia de ese hecho. Entonces, en esas condiciones uno dice, pues, muy difícil, ¿sí? Y más si usted va a irse a un proceso en representación de una víctima o en defensa con un criterio de esos, porque literalmente no va a llevar ninguna base para sostener. Ya ahí es donde entran otros medios de prueba, vamos a ver más adelante, que usted puede utilizar para darle ratificación a la hipótesis o, en su efecto, controvertirla. Bueno, vamos bien hasta ahí, ¿me van entendiendo? ¿Me van escuchando? ¿Cuántos se han conectado? Bueno, ya llegamos a 97. Bien. Es decir, que sí ha llegado gente. Sí, listo, estamos bien. Entonces, un ejemplo muy claro, porque la idea es que esto sea práctico. Imagen número 5. Listo. En este caso tenemos un informe policial de accidentes que elaboró un inspector de un municipio X. ¿Qué es lo particular en este caso por parte de, digamos que del inspector? Cuando miramos acá, ahorita me voy a ver si por aquí les voy a mostrar. Vamos a ver. Cuando miramos, por ejemplo, acá perdón, cuando miramos aquí el punto de referencia, aquí lo pone en la esquina inferior derecha, dice punto de referencia, me está haciendo énfasis en que es un lago de 48 metros. Entonces, ¿qué implica en estas condiciones? Que si él me va a plantear una hipótesis para el caso del motociclista, que sería la invasión de carril, por ejemplo, como quedó en ese informe, de que el motociclista que vemos acá fue quien invadió el carril del vehículo 2 en este caso que está acá, pues nada más con ese punto de partida para la referencia, punto de referencia para las medidas, yo ya digo, como que no me va a dar mucha seguridad. Empezamos por ese lado. Ahora, otra de las cosas y que señala la norma, tenganla presente, resolución 11268 del 2012, Ministerio de Transporte, Manual de Licenciamiento del Informe Policial de Accidentes o comúnmente también como dicen croquis. Esa norma dice que dentro de un metro cuadrado se debe identificar el punto de impacto. Entonces, en esas condiciones, si observamos aquí en el dibujo, yo no veo punto de impacto en ninguna parte.
no fue fijado, no fue en este caso, y a nivel fotográfico tampoco, en el nivel planimétrico, como estamos viendo, tampoco está. Entonces digo, bueno, otro error más que se suma, otra raya que le sale al tigre, por así decirlo, que se suma a la mala elaboración de este documento. Ahora, un tercer elemento o una tercer falla que encontramos en este documento a la hora de valorarlo es el método de fijación. Aquí está utilizando un método cartesiano que es el que comúnmente conocemos como X y Y. ¿Sí? Lo que vimos en el colegio lo estamos aplicando actualmente también en el tema de la elaboración de estos documentos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice la norma? Recomienda que cuando el tramo sea curvo, se trabaje con el método de triangulación. ¿No? ¿Qué sucede cuando se utiliza un método como este, el cartesiano, la X y la Y, perdón, la Y y la X, en el evento de elaborar este documento? Pues, si en la sola medición que está trazando esta persona, digamos que para efectos de que los ángulos queden a 90 grados, uno dice, bueno, si no fue capaz de identificar un punto de impacto, un punto fijo, un punto de referencia, un punto fijo, no fue capaz de ubicar un punto de impacto, ¿será que esa persona sí trazó las líneas a 90 grados para sacar esas medidas, así como la estamos viendo de pronto acá? De que A es esto aquí está entre A y B, aparte faltan medidas también, claramente, porque aquí no tomó, por ejemplo, de estas mediciones, no tomó cuánto se supone que medía desde este punto base hasta el elemento que es el vehículo. Entonces le faltan estas dos medidas y entre otras cosas, ya encontramos casi cuatro errores. Cada caso es muy particular. Entonces, aquí yo, así digamos que a grosso modo les resalto cuatro. Pero ya cuando usted entra a hacer un análisis más detallado en el terreno, con fotografías con dron o con topógrafo, bueno, todo lo que usted pueda recolectar, entra definitivamente a encontrar muchos más hallazgos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no se estableció tampoco cuál es la ruta de la moto ni cuál es la ruta del vehículo. Entonces, no sabemos si los dos van en el mismo sentido o van en sentidos opuestos. Entonces, todos esos detalles es lo que uno resalta a la hora de ver estos documentos. Bueno, aquí hay otro tema que también se debe tener en cuenta. El croquis o el informe policial de accidentes, en este caso, pues el croquis que estoy mostrando en pantalla, eh, puede llegar a ser refutado con una fotografía. Entonces, permítanme por acá. Bueno, vamos bien hasta ahí, me están escuchando, nos entendemos, está todo clarito. ¿Me confirman, por favor? Listo, me dicen aquí en el chat que todo va muy bien. Listo. Entonces, por ejemplo, ya en este caso, vemos que el informe policial de accidentes, pues, creo que exactamente, puede llegar a ser refutado con una fotografía. Eso es el ejemplo más claro que puede ocurrir. Si analizamos acá, permítame ver. Si vemos acá, vemos que desde donde viene el vehículo, en este caso, uno, que es la moto, viene de ese costado, hasta donde termina, no hay una sola huella proyectada en esta zona. O sea, no hubo ninguna fijación de huella de arrastre metálico, de frenada, nada, no hubo nada. Y vemos aquí el vehículo número 2 en este costado. Aquí hablan de la omisión del pare, perdón, aquí, la hipótesis. Dice que la 112 para el vehículo 2 que es la camioneta, que salía de este costado, omisión del pare. Cuando miramos esto, aquí vemos también la señal, listo. Diríamos, viendo el dibujo, de que definitivamente hay una omisión de pare, viendo el dibujo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo voy con un trabajo de topografía y aparte de eso, pues, llevamos un dron, una fotografía, en este caso, sin retocar, sin detallar, fotografía original, nos puede mostrar y en este caso nos puede ilustrar y ya con el trabajo en tierra o a menos de que trae fotogrametría, nos muestra que donde pudiera ser el punto de impacto hasta la posición final, como vemos aquí en el costado izquierdo del croquis, eh, hay una distancia de 45,24 metros, pero como dije, no hay huella de frenado, no hay huella de arrastre, uno dice, venga, entonces no podía llegar una moto desde ese posible punto de impacto hasta donde llegó.
elevada. O sea, estaríamos hablando de pronto de una proyección parabólica quizá, pero no, a ese nivel no llegó ese accidente. Adicionalmente porque el carro es una camioneta, carrocería 4x4, entonces es bastante alta, y la motocicleta sí es una moto más pequeña. Entonces no tenía como la capacidad, el cuerpo sí, el motocicleta sí podía haberse proyectado, pero tampoco pasó eso. Entonces descartamos en esas condiciones de que la omisión de pare sea la que llevó a la ocurrencia de este hecho, ¿sí? Para que tengamos presente eso. Entonces hubo una fotografía y obviamente trabajo en tierra permiten, o planimetría mucho más detallada, permiten determinar que el croquis en el planteamiento de sus hipótesis no están en cierta manera en congruencia con lo que pudiese ser la realidad del resultado o de la ocurrencia de este hecho, para que tengan presente eso. Listo, aquí voy mirando. Listo. Vamos viendo aquí por YouTube cómo va la situación. Listo. Bueno, ahí me están diciendo en YouTube también que se escuchan bien. Tenemos 13 personas. Bien. Listo. Continuamos entonces por acá. Hasta el momento entonces ha sido claro de que tenemos unos elementos de prueba que pueden controvertir el informe policial de accidentes o el croquis. Vimos que la fotografía y en otros casos, pues un trabajo en el lugar de los hechos. Digamos que planimetría que corrobore, confirme o corrija o desvirtúe lo que se hizo en el croquis, en el dibujo como tal, ¿sí? Bueno, aquí hay otro caso que hay que analizar desde ciertos puntos de vista. Entonces, por ejemplo, en este caso muy particular, se dice que el motociclista, vehículo uno, viene por el carril izquierdo. El vehículo 2 que vemos aquí en volcamiento lateral, viene por el carril derecho. Perdón, por aquí. Viene en el carril derecho, que vemos acá. ¿Qué sucede entonces en estas circunstancias para que esto ocurra? Aquí vemos que hay una mancha de aceite. El motociclista se resbala y según el croquis, el dibujo que estamos viendo, dice que del carril izquierdo, de una vez se resbala, pasa al costado derecho y en ese caso, pues sería el vehículo número 2 camión, quien lo embiste y finalmente le causa la muerte. ¿Sí? Entonces diríamos, es una circunstancia de fuerza mayor para el conductor del camión que el motorista se hubiese caído y pasara del carril izquierdo al carril derecho. Eso es el planteamiento y es la hipótesis que se tenía en este caso inicialmente. Ya después, incluso decían, apareció un testigo en este hecho diciendo que el camión nunca había pisado al motociclista o que nunca lo había aplastado y que él falleció fue producto pues de la caída que tuvo, solamente la caída. Cosa que pues en la historia clínica se desvirtúa, cosa que también en la necropsia por parte de medicina legal se desvirtúa porque sí hubo aplastamiento por parte, en este caso, del vehículo tipo camión. Entonces, aquí en este caso encontramos unas fotografías donde se muestra la huella de arrastre metálico que como vemos no está precisamente en el carril izquierdo, sino en el carril derecho. Vemos que la mancha de aceite está en el centro de la calzada y aquí no vemos dónde inicia. Entonces, vamos a identificar que del carril izquierdo ya no estamos hablando, sino del carril derecho, que es donde está la huella de arrastre. Y dentro de las fotografías se supone, y dentro del resto del álbum fotográfico se supone que este era el inicio de la huella. Entonces, si aquí tenemos el carril izquierdo y la huella está es por el carril derecho, no como dice el croquis, que de izquierda a derecha, y que todo está sobre el carril derecho, entenderíamos entonces de que el motorista se cae estando frente al camión. Y en esas condiciones, ya no hablamos de una circunstancia de fuerza mayor para el conductor del camión y una circunstancia fortuita para el motociclista encontrarse con una mancha de aceite, sino que hablamos de una distancia de seguridad entre el camión y la motocicleta por un mismo carril. Entonces la situación cambia a una condición de responsabilidad para el conductor del camión. Adicionalmente, pues el tema de la velocidad que influyó de pronto en estas condiciones para terminar en esta condición de volcamiento. Porque si bien el conductor del camión hace una maniobra evasiva para no pisar o aplastar al motociclista, evitar causarle la muerte que finalmente se produjo, pues en esa maniobra terminó también volteando el carro. Es decir, que la velocidad que llevaba también
fue un factor contribuyente para que el conductor no pudiera, de cierta manera, evitar alcanzar al motociclista que se caía y producirle finalmente la muerte. Bueno, eso es con el tema de las fotografías. Bueno, yo siento que voy como muy rápido. No sé si de pronto esperamos alguna pregunta hasta el momento. Ya, ya, ya. Veo que- Bueno, aquí me está diciendo que si proyectamos más grande la pantalla. Ahorita me voy a hacer aquí entonces un ajuste. Listo. Si hay alguna pregunta, me escriben ahí por el chat y por YouTube. Yo estoy mirando aquí la plataforma avanzando. Listo. Ahora sí ya está un poco más grande. Joana tiene una pregunta. Ahorita me le habilito micrófono. Listo, Joana, ya puede reactivar audio. Joana Granada. Ah, no, Johan Granada. Perdón, estaba equivocando. Johan, Johan. Creo que listo, retornemos acá. Preguntas, veo que aquí no hay. Listo, vamos a continuar entonces. Ya. Bueno, entonces en este caso, vamos a analizar también el informe policial de accidentes. La hipótesis planteaba que el motociclista había hecho una maniobra de sobrepaso por el costado eh, derecho del vehículo, y aquí señalan esta fotografía, había hecho una maniobra de sobrepaso y había hecho de que se cayera el motociclista. Voy a ver si por aquí, dame por acá, así les puedo, en ese caso, ampliar. Listo. Entonces, en este caso, con la fotografía, con la fotografía de los daños del vehículo, se desvirtúa lo que señalaban inicialmente frente al tema de la maniobra de sobrepaso del motociclista. Se supone que cuando usted va a hacer un sobrepaso o un adelantamiento, usted que está haciendo esa maniobra va a llevar una velocidad superior al vehículo que va a sobrepasar. Apenas lógico. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede entonces en esas circunstancias? Que la forma o la proyección del daño, pues si la moto viene de atrás hacia adelante, sería lo mínimo que se espera también de que esa proyección se dé. Entonces, en este caso particular, también se confirmó con un video de que pues la condición de la maniobra de adelantamiento no era del motociclista, sino del automóvil, que por pasar del carril izquierdo, por querer sobrepasar otro carro, se metió al carril derecho y alcanzó al motociclista. Y eso, cuando vemos en este caso, esto que se ve aquí oscuro, es parte del caucho del manilar o del manubrio de la motocicleta. Entonces, cuando usted coge la moto, hay una parte que sobresale, eso es caucho. Entonces, cuando vemos que va en descenso,
Es decir, que entonces aquí arranca el impacto y en la medida que va cayendo, vemos que se empieza a proyectar ya es un rayón. Igualmente lo que ocurre acá. Entonces, en esas condiciones vemos que va en descenso y la proyección va de adelante del vehículo hacia atrás. Con eso entonces confirmábamos de que sería el vehículo quien intentó sobrepasar a la motocicleta, como les dije, desde el carril izquierdo al carril derecho y hace la condición de la caída. Y el vehículo se estaciona como 2, 4, 5 metros más o menos, 4 metros creo que fue, no recuerdo exactamente, adelante de la moto. Entonces él decía era que la moto se había metido por la derecha, cosa que, como digo, quedó plenamente desvirtuado tanto con el material fotográfico y con el video de una cámara que se logró recuperar. Que la cámara no era de muy buena calidad, cosa mala costumbre que tiene hoy en día de comprar cámaras baratas de mala calidad, pero sí permitía ver por lo menos la dinámica, cómo era que había ocurrido el accidente. Ahora, bueno, ya vamos llegando casi que a los puntos finales. Entonces, esto que les comparto a ustedes son tres elementos que, bueno, más bien lo dejo de postre. Una de las cosas que quiero resaltarle a las personas que elaboran los informes y sobre todo el croquis es que no tienen que ustedes hacer un trabajo tan complejo o hacer ustedes mismos un trabajo más difícil. Por ejemplo, esto es un trabajo práctico donde, como le explicaba yo, usted no necesita hacerle tantos detalles a un tractocamión, porque aparte que le demanda más tiempo, y usted mismo se está exigiendo cosas que pues la norma no le está pidiendo, pues ya es una cosa, como dice, un plus de venta suyo por hacer los dibujos, pues bien, pero tampoco se exija para llegar a una cosa de estas, ¿sí? Esto también, porque aquí vemos la llanta es hacia los costados, oye, de pronto fue que tal vez hubo alguna afectación en la carrocería, en el tráiler y tal vez el tractocamión se cayó sobre las ruedas, porque cuando hacemos una vista aérea, vemos, por ejemplo, aquí. Esto es un tractocamión extraído de Google, ¿sí? Y aquí les hago yo una gráfica, la hice yo mismo con una reglilla, que eso es otro problema, muchos no tienen las reglillas. Entonces, es algo, mire, práctico, sencillo, no tienen por qué ustedes ponerse a exigirse cosas que la misma norma no les está pidiendo, algo básico. Ya si usted ve que le sobra el tiempo y está matando el turno, pues ahí sí ya póngase a colorearlo si quiere, como en este caso, pero pues haga algo bonito. Si no, no se compliquen, háganlo de esta manera. Mira, aquí, por ejemplo, en este mismo, esto lo hice con PowerPoint. Y es una regla, un rectángulo, un cuadro más pequeño, un cuadro ya para la cabina y para de contar. El resto ya son las mediciones que ustedes sacan. Y como vimos acá, las llantas, cuando es en este caso, se ponen así, digamos que en los costados para resaltarlas. Cuando ustedes saquen la medida de aquí, de aquí, de aquí, pues usted pondrá aquí una línea, dos líneas, tres ejes. Aquí pondrá otros dos ejes, una línea acá, otra línea acá, y sacan las mediciones para de contar. Importante, esto es lo más básico que deben tener toda autoridad de tránsito, inspectores. A mí me sorprende que llegar de pronto a un punto de asistencia en el lugar de los hechos y que llegue el inspector, saque la cartera, busque la tarjeta débito, busque la tarjeta crédito, la tarjeta profesional, la otra tarjeta, bueno, con el carnet de la universidad y empiece a dibujar. Entonces hace el tráiler. Si bien puede ser válido hasta cierto punto, no creo que una persona que esté en un cargo como esos, un cargo público, pues se vaya a quedar de pronto mal o descuadrar, por así decirlo, con una reglilla de 10.000 pesos, que es la más barata, que creo que es la que tenemos aquí de fondo. Incluso creo que la consiguen hasta en 5.000 o menos. Pero digamos que eso es lo más esencial. Lo mismo pasa con los escalímetros. Cuestan como 10.000, 15.000. En este kit lo más caro sería la cámara y hoy en día todos tenemos uno, un celular. Entonces, he visto a muchos utilizar los celulares, que llegan y cogen con los celulares y que, bueno, que este. Entonces, a tomar la foto. Bien, yo no le veo problema hasta cierto punto. El asunto es que ese celular, si sea el de los 48, el de los 120 megapíxeles, el iPhone Pro Max, no sé qué, no va a sustituir nunca una cámara, profesional o semiprofesional, porque las lentes al tener mayor tamaño tienen mayor ingreso de luz y usted puede trabajar el ISO. Además, sé que hay algunas que dan, pero como les insisto, las cámaras profesionales o semiprofesionales al tener una lente más grande les facilita mejorar
la calidad de la imagen. Igualmente el tema de los guantes para algunos casos, los numeradores, las cintas métricas, el GPS. Es un error muy común de pronto de quienes trabajan por carreteras, vías nacionales, que cuando colocan las coordenadas, yo me pongo a revisarlas, y resulta que me sale que la coordenada está como a 2 3 4 kilómetros o una 10 kilómetros de margen de error. Entonces, me tocó con una persona en La Guajira, eso fue un caso en La Guajira, una persona allá y muchacho que enérgico también, criminalista, entonces me ubicó el punto y me coordinó fotografías desde allá, o sea, yo nunca tuve que viajar. Y desde allá ubicamos y georreferenciamos mejor ese punto del accidente. Entonces, para que tengan presente eso. Entonces, este es el GPS más económico. El Garmin X10 es el más económico, está como por 500 y algo. Pero pues yo sé que todos me dicen, uy, no, mucha plata. Los que trabajamos con esto lo conseguimos, incluso hasta unos más pro y demás. Pero digamos que para las autoridades de tránsito, ustedes saben que los teléfonos tienen GPS, en cierta manera, y que usted, por ejemplo, por WhatsApp puede ubicar las coordenadas de donde está. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué les recomiendo? Envíele la ubicación a un compañero y después usted llega y desde la aplicación de Google Maps empieza digamos que a reducir ese margen de error. Entonces, cuando usted ya pase al dibujo, entonces usted dice, bueno, en Google Maps me dice esto, entonces empiezo a buscarlo. Y ya entonces corrijo esas coordenadas. Google Maps me parece que es una fuente bastante asequible para todos, porque incluso hasta en unas audiencias he visto abogados utilizando esa aplicación para decir, ve, aquí está, y como permite el giro 360, entonces usted puede ilustrar el lugar de los hechos cuando existe ese registro, digamos que cronológicamente cercano a la fecha de los hechos. Entonces hay muchas cosas y eso lo expliqué y lo enseñé también en una clase que llamaba la construcción de la prueba, en materia de tránsito, claramente. Los niveles, el morral para que lleven toda la información, en este caso el nivel ACNE, que es el que, digamos que el manual, aquí el digital. Y bueno, estos temas, la crayola que nunca puede faltar, curbígrafos, este es elástico, flexible, este rígido, entre otras cosas, libreta de apuntes o de borrador, donde usted hace su borrador y posteriormente ya lo pasa al informe policial de accidentes. Bueno, antes de otro postre, entonces, como les decía, este es el plato fuerte. ¿Qué sucede en esta situación? Ya vimos todos los errores que surgen dentro de la elaboración de este documento, ¿sí? Todas las problemáticas que se desencadenan en este tipo de situaciones. Entonces, hay algo aquí que me parece importante y es que ustedes pueden, de manera previa a la audiencia, de manera previa a cualquier otra situación judicial, pues conocer el estado académico, la preparación, la formación que tiene esa persona o esa autoridad que elaboró ese informe policial de accidentes de tránsito. Entonces, eso se hace mediante un derecho de petición que ustedes claramente, como les digo, si usted no tiene el conocimiento técnico para evaluar un documento de esos, pues se buscan un perito o una persona que maneje el tema y estructuran ese documento. Lo radican ante la entidad, secretaría, dirección, inspección de tránsito, ¿sí? Y en cierta manera se están saltando al paso 2, que es el interrogatorio, que ya es dentro del escenario judicial. Cuando usted hace ese derecho de petición, preguntándole a esa autoridad de tránsito en el informe policial de accidente de tránsito elaborado por la gente Pedro Pérez, se identifica una serie de puntos a considerar en la siguiente petición. Eso, sí, parafraseando lo más rápido que podemos hacer. Entonces, primero, no se identifica el punto de impacto, por consiguiente solicitaría al señor agente Pedro Pérez me informe si dentro de los actos urgentes que desarrolló identificó plenamente el punto de impacto y si este fue fijado de manera fotográfica o planimétrica. Ahí les pasé una copia. Así sucesivamente. Ahora, frente al tema del caso del lago, igual, lo mismo. Si dentro de esas evidencias que ustedes van a analizar, el informe policial de accidente, encuentran ese como el del lago, hagan la pregunta. ¿Qué preparación? Bueno, Pedro Pérez nuevamente. Entonces, punto 2. Se solicita a la Secretaría de Tránsito, Inspección, ¿sí? Me certifique
¿Cuáles fueron los estudios acreditados que realizó Pedro Pérez o el agente Pedro Pérez para la elaboración de informes policiales de accidente, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, así ustedes van estructurando esa petición, la radican. Acuérdense que pues como ustedes están construyendo una prueba, no es algo que les puedan decir, no, eso no, como dijo uno, no, eso lo contesto en las audiencias. Esa fue la respuesta que me dio, eso lo contesto en la audiencia. Ah, bueno, entonces contésteme la tutela, porque vamos por tutela. Y le sustentaba precisamente al juez de tutela que la circunstancia era porque se quería construir una prueba y se requería precisamente determinar por condiciones económicas si el agente de tránsito estaba en capacidad de garantizarle el debido proceso a la víctima dentro de los diferentes escenarios judiciales y en esas circunstancias, pues que la víctima no incurriera en un gasto como sería una prueba pericial. Y por eso surgía esa necesidad y adicionalmente la condición del principio de, ¿se me fue la paloma, principio constitucional de, bueno, digamos que de necesidad. Yo lo tengo presente, pero en este momento no. Entonces, bueno, el interrogatorio es prácticamente lo que estamos haciendo con el derecho de petición, pero depende de la situación en la que usted esté, el escenario en el que usted esté, el extremo en que usted esté, usted tiene que enfocar sus preguntas frente a esa autoridad de tránsito si es para refutar, controvertir o reafirmar los planteamientos teóricos y la tesis que usted tiene, que obviamente previamente, desde el comienzo dijimos, usted ya ha estudiado y analizado en compañía de un perito, ¿sí? Entonces, para que tengan presente eso. Si usted se encuentra un croquis, un informe policial de accidentes con todos esos vacíos que hemos visto con anticipación, lo más recomendable es que pase al punto 3 también. Y si existe la capacidad económica, que es algo que hay que infundirle también al cliente, porque eso es un error también de muchos abogados, decirle que esto dentro de lo que pactan incluye todo, salvo que pues claro, si el abogado está en la capacidad de suplir todos esos costos, pues ya allí venga, pero hay que especificarle a las personas, a las víctimas o a digamos que a los investigados, la necesidad de esas pruebas periciales también. Porque muchas veces, y lo digo desde la experiencia, muere una persona en un accidente de tránsito y ustedes saben que las indemnizaciones del SOA están más o menos para este año en 32, 33 millones de pesos. Entonces, cuando dice, bueno, necesitamos hacer una prueba pericial porque la aseguradora ya nos contestó, ya la aseguradora nos dijo, bueno, no le pago porque el comité técnico dijo que no había lugar a esa indemnización, porque hay una responsabilidad exclusiva de la víctima, según ellos, claramente. Entonces, en esas condiciones, cuando uno dice, bueno, ellos hicieron su comité técnico y ocurre también incluso con las entidades públicas, también hacen el comité de conciliación, usted analiza y usted dice, bueno, ellos dicen que no hay lugar a una indemnización. Entonces vamos a contratar a un perito para que evalúe esa información y nos determine si realmente es lo que ellos dicen. Y cuando usted le dice, bueno, que no tienen plata, que la situación económica es difícil, bueno, pues entonces de la indemnización por muerte saquen esos costos. No, como dijo uno, no, es que eso ya está comprometido. Es que a uno así como que, bueno, pero ¿cómo quieren que uno compita contra una aseguradora que tiene empresas que les prestan ese servicio de reconstrucción, ese servicio técnico, si yo no me puedo equiparar o equipar y igualmente comparar con la calidad que ellos manejan? Entonces, ahí vamos a encontrar en un escenario judicial, y ya me ha pasado varias veces, de que llegan con animaciones en 3D, reconstrucciones gráficas 3D y demás. Entonces digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo en un proceso de esos donde yo estoy trabajando a cuota litis y cuando le digo a las personas, a las víctimas, había que hacer esto, me dicen que no? Entonces, sencillamente voy a competir con las manos cruzadas. Y ahí es donde es muy difícil llevar un proceso de esos. A veces pueden parecer muy sencillos los temas de la responsabilidad, o como dicen algunos, muy evidente. Pero hoy en día, digamos que uno cuando está ya en un escenario judicial se da cuenta cómo le dan el giro a todo, sea por una errónea interpretación de parte del juez o una manipulación por parte de la otra parte, quien haciendo uso de
cierta tecnología también, quieren mostrar en 3D lo que realmente la escena, fotografías reales y demás, pues no confirman en esa animación. Entonces, bueno, aquí como les digo, ya vamos finalizando. Si tienen preguntas, voy a habilitar aquí los micrófonos para cualquier, bueno, aquí mi PC, no sé, el primero que alzó la mano, que dice mi PC, entonces recuerden cambiar nombres. Lo escucho. Doctor, muy buenos días a Buenos los días. participantes. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí escucho bien. Ah, muy amable, doctor. Qué pena. De pronto me conecté mal y no está mi nombre por ahí, solamente lo coloqué en el chat. Bueno, Sí. la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la prueba reina o la prueba base en un proceso de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito? Si pues no tengo la oportunidad de pronto de impugnar ese, porque usted dijo antes de que ese informe no tenía el carácter de dictamen, ¿cierto? Ujú, Entonces, pues estamos hablando de una impugnación a ese informe. Esa impugnación se hace ante la autoridad de tránsito en la audiencia respectiva. ujú. Eh, si ese informe carece de muchos requisitos o de varios de los que usted nombró ahí, ¿cuál sería de pronto el camino a seguir para pues, yo establecer una responsabilidad de la contraparte en un proceso de esos, para que el juez lo valore? Porque si no tengo la oportunidad de conseguirme un perito en ese momento, que sería la prueba por excelencia, ¿cierto? Pues no de pronto daría el fallo del juez, pero es una prueba que es fundamental en un proceso de responsabilidad civil. ¿Cuál sería la prueba madre ahí entonces en ese caso, si no tengo la Bueno, oportunidad de que ese dictamen esté completo? Gracias. listo. En esas condiciones, como hemos venido hablando, a veces una prueba que refuta la condición del croquis puede ser un video de una cámara de seguridad o, como les mostraba, puede ser una fotografía. En el croquis, por ejemplo, vemos que señalan de que hubo, en el caso del vehículo, del vehículo gris, señalaban de que era el motociclista quien había sobrepasado al vehículo por el costado derecho. Pero cuando usted mira en esa fotografía, ve que la proyección del daño es totalmente opuesta a la dirección que se supone en la primera hipótesis planteaban hubiese sido la maniobra de adelantamiento. Entonces vemos que es el carro quien sobrepasó y eso pues se grafica en cierta manera dentro de un informe. Ahora, como me decía, otro punto, otra cosa, otra situación de la pregunta era qué pasa si la víctima no tiene el presupuesto y se requiere precisamente esa prueba. Algunos están acudiendo a medicina legal, otros por cuenta de la Fiscalía con el CTI, con la Policía Nacional, con la Secretaría de Tránsito. Pero, pues usted está sujeto a la condición de tiempo y aparte de eso, pues a la condición de calidad. También me he dado cuenta de que cuando el abogado solicita a esas entidades públicas, usted tiene una idea, tiene una tesis. Usted ya firmó y pactó un trabajo con ese cliente. Resulta que cuando está haciendo ese trabajo, el planteamiento o las conclusiones de ese trabajo son totalmente opuestas a su planteamiento. Entonces, lo mismo sucede cuando se pide una prueba trasladada sin que usted la conozca. Usted inicia un proceso civil, lo hablo para los abogados, y dice no, y pide dentro de esa demanda el traslado del expediente penal al civil, pero usted no lo conoce. Entonces, resulta que usted puede estar llevando unas pruebas de un escenario a otro que son contrarias a los fines y la condición contractual que usted pactó. Y me ocurrió en un caso donde pues la otra parte pidió sin conocer el traslado de ese expediente y cuando me lo dan a mí, me doy cuenta que en la historia clínica expresamente decían que el paciente ingresa en estado de alicoramiento, alto grado de alicoramiento, y que incluso en el traslado a cirugía presentó varias condiciones de vómito. Entonces, después peleaba que cómo era posible que yo hubiera accedido a una historia clínica con reserva, y te puedo decirle, el mismo juez le dijo, pero usted no leyó que dentro de los documentos que se trasladaron venía la historia. Y ahí viene expresamente eso. Y es una circunstancia que frente al hecho que estoy exponiendo fue determinante en la condición de la embriaguez. O sea, el mismo de la demandante se puso la soga al cuello al no revisar los documentos. Yo sí me puse y los 473 folios, que no me olvida el número, me puse a revisarlos uno a uno. Y ese es el detalle. Entonces, prueba reina como tal, hay muchas. Videos, fotografías y a veces testigos. Depende de la calidad del testigo. Me pongo como ejemplo. Yo paraba en un semáforo esperando a que cambie cuando
alguno omite el semáforo. Cuando vemos eso, en el caso de los testigos de acreditación, perito, que está en un semáforo en condición de peatón o esperando a cruzar y ve el accidente, pues es un perito que va más allá de lo que se hace perceptible a los sentidos y puede dar incluso apreciaciones técnicas dentro de ese escenario judicial. Entonces, como digo, pruebas reinas hay muchas y depende de cada caso puntual, fotografía, testimonial y en general lo que dice el artículo 165 del Código General del Proceso. Todos los medios de prueba que señalan ahí, excepción de los indicios, que algunas veces se ratifican con otros elementos. Doctor, qué pena, una última preguntita. Entonces, en el momento del accidente, en el momento del hecho, ¿tengo que tener las pruebas listas o tratar de evacuar las máximas pruebas posibles? Porque creo que es una de las oportunidades, pues, únicas, diría yo, para recolectar las pruebas y llevárselas al juez en caso de una demanda. Porque la compañía de seguros lleva su perito y bueno, ya van listos ahí con el abogado y Sus todo. La pruebas. persona que no conozca derecho, un ciudadano del común, pues no va a tener ese conocimiento de recolectar las pruebas, entonces ahí va a quedar afectado en un proceso y podrían condenarlo a algo que no es culpable, por un lado, o por otro lado no tienen la oportunidad de mostrar la culpabilidad de la otra parte. Y ahí es donde está el tema de la importancia de que en cada etapa procesal se alleguen y se incorporen o en algunos eventos se soliciten, porque si usted va a arrancar como representante de víctimas demandando sin conocer el penal, lo que yo siempre recomiendo es conozcan primero las evidencias o las pruebas que están allá, evalúen el caso, que fue lo primero que les dije, evalúen los casos con todo lo que tienen y ahí sí deciden qué acción toman, porque usted empieza a jugar con los términos en el momento en que radica una demanda, ya sea para la contestación de las excepciones, que son por días, y dice, venga, pero el otro también puede pedir, en el caso del demandado, puede pedir el traslado de sus documentos, que pues el demandado casi siempre es el investigado en el penal, sí puede estar limitado en ese proceso por el tema de la etapa procesal, que hasta que no hay una acusación y un traslado de los elementos, el acusado no tiene acceso a la documentación. Pero el representante de víctima siempre en este caso tiene una ventaja y es que tiene la capacidad para iniciar un proceso cuando ya tiene las evidencias en sus manos, porque el representante de víctimas, a diferencia del investigado en el penal, sí puede acceder desde el comienzo a toda la documentación y todas las pruebas que reposen en ese expediente, más las que llega a conseguir, porque hay casos donde hemos tenido nosotros pruebas que ni la misma fiscalía tiene. Entonces eso es importante. Antes de dar un paso, asegurarse de que tienen toda la información necesaria y evaluarla antes de dar el siguiente. Claro, doctor. En este caso, por ejemplo, cuando no hay lesionados, que solamente son los daños materiales de los vehículos, es un caso muy diferente. Ahí no va a haber nada penal, no va a haber nada, sino que son las pruebas civiles, porque los daños se giran en torno a lo material, a los daños de los vehículos, ¿cierto? Exacto, entonces ahí ya son las fotografías y los videos de cámaras de seguridad más los testigos. Eso es lo que usted puede llegar en ese caso. Muchas gracias, doctor. Listo, tenemos por aquí a Humberto Caballero Gallego. Doctor, buenos días para usted y para todos mis colegas abogados. Es lo siguiente, pues tuve eh, un evento con un accidente de tránsito de una persona fallecida. Llenaron los documentos para hacer la reclamación. Ese tiempo, año pasado, eran como 24 a 26 millones la reparación de la víctima. Se pasaron los documentos, había una persona de los que se reclamaba que no estaba, se sabía si estaba viva o muerta, pues no se pudo pasar ese documento porque ellos siempre mandan su perito, las aseguradoras para investigar. La señora ya era de edad, la madre de la víctima, y argumentó pues que tenía un hijo desaparecido. Mm, lo que hizo el investigador del SOAT fue incluir en lo que ella le argumentó y por eso nos pararon el pago de esta indemnización a la que se tenía presente. Hasta ahora, pues no hemos podido ubicar a esa persona, entonces se colocó una denuncia por desaparición. Ya ahorita el otro mes se cumplen los 2 años, como dice la ley, de la desaparición de la persona, para ver si es viable el pago de eso. Entonces uno en estos eventos ve que a veces las aseguradoras ponen como muchas barreras para pagar algo que ya es una realidad. Una persona que iba para su trabajo, fue atropellada, falleció, con todos los requisitos de la ley y la norma, pero a veces ponen muchas trabas
para pagar estas indemnizaciones. Lo mismo que hacen también cuando muere la persona para el pago de la pensión, hay que tomarle foto hasta la tumba con fecha y todo para que ellos hagan la entrega de estos dineros. Entonces la pregunta mía Sí. es, ¿por qué las aseguradoras, al ver que ya está todo en línea, en norma, en ley, en doctrina, ponen muchas trabas, doctor, para pagarle a los dolientes esa indemnización, pues que es justa por la pérdida de un ser querido en las circunstancias de tiempo, modo, lugar que uno va llevando los procesos? Gracias. Bueno, el tema principal se centra en que las pólizas de seguro depende de la posición en la que usted puede ser el asegurado, como puede ser el tercero que reclamante. Y precisamente tengo ahí de fondo la condición de lo que es, por ejemplo, el caso del SOAT, lo que puede pasar con el ADRES. ¿Qué sucede? ¿Por qué ellos ponen tantas trabas? Uno, porque pues es una póliza de carácter voluntario o una póliza obligatoria, como es el caso del SOAT. Adicionalmente, dos, porque pues es una empresa como una aseguradora quien está ofreciendo un servicio y por consiguiente tienes una relación comercial. Y en todo negocio, por así decirlo, todo negocio, pues usted lo que busca casi siempre es ganar en ese negocio. Entonces, ¿qué pasa con las aseguradoras? Las aseguradoras entran a evaluar las circunstancias y si bien la norma me dice que tengo que pagar, pues no me obliga en la inmediatez a que tenga que usted presentar la reclamación con todos los requisitos y de una vez pase mañana por el cheque. No. ¿Qué es lo que sucede? Aunque debiera ser así. ¿Qué es lo que sucede? La póliza, en el caso de las, digamos que no obligatorias, no en el caso del SOAT, las compañías de seguros entran a negociar. Entonces, usted es un tercero que reclama. Si usted como tercero que está reclamando me pide daños morales, daño a la vida de relación, bueno, todos los diferentes daños que surgen, daños materiales y demás, me pide 400 millones. Yo le ofrezco 10 como aseguradora. Hay gente que concilia y nos pasó con un caso, una persona que se desesperó a ese punto, económicamente no estaba en capacidad de, digamos que de sostenerse y terminó en una liquidación que daba como 220 millones, terminó aceptando un pago de 7 millones de pesos, porque llegó un punto que se desesperaba y eso es lo que muchas veces las aseguradoras aprovechan, dilatan con la finalidad de que en ese desespero la misma víctima, en el caso es un tercero, reciba lo que primero le ofrecen. Igual sucede en las etapas procesales, hasta que no surge una sentencia que se convierte en un título valor, no me pueden exigir el pago, incluso hasta una sentencia en firme, entonces vamos para segunda instancia. Y así sucesivamente. Entonces, lo que hacen las aseguradoras es eso, buscar la forma de reducir el pago. Adicionalmente, ustedes saben que las aseguradoras también son los dueños de los bancos, o los bancos son los dueños de las aseguradoras. Entonces, si yo le voy a dar a usted 200 millones de pesos, pero puedo dilatarlo los 5 años que puede durar en la primera instancia, esos 200 millones al 1% en tarjetas de crédito o en créditos de libre inversión, créditos hipotecarios, pues multiplique cuánto es la renta en 5 años. Prácticamente voy a sacar 2 o 3 veces ese valor en ganancias con intereses y decirle, tome ya ahora sí sus 100 millones, porque no le va a ofrecer de entrada los 200. Entonces, eso es una condición propiamente comercial. Ahora, sucede algo muy distinto con el asegurado, porque estamos hablando de una obligación contractual. Si yo le digo, aseguro mi carro por 40 millones, ese es el carro es pérdida total, ¿cuánto me tienen que dar a mí? 40 millones. Ellos no me pueden entrar a regalar, no, le voy a ofrecer 10, porque están obligados, póliza contractual, en ese caso, obligaciones del contrato de seguros, a pagarme esos 40 millones, que es el valor asegurado. Ahí es donde está la diferencia entre estar asegurado y no estar asegurado. En el caso de las lesiones, yo les recomiendo mucho a los motociclistas, y yo que soy motociclista también, asegúrense ustedes, porque en un accidente, una víctima se aseguró para terceros y él se fracturó una pierna. Cuando yo le digo, bueno, ¿usted qué póliza tiene con X empresa? Digo, no, una póliza, yo no, es que estoy asegurado, me decían, ah, bueno, qué bien, entonces hagamos una reclamación a esa póliza. Cuando miro, era una póliza para terceros, y usted está asegurando los daños que cause más no se está asegurando sus daños. ¿Y usted qué va a hacer? Está con una pierna así enyesada hacia arriba y no tiene ninguna garantía de un salario mínimo vital. Entonces, usted se aseguró fue para otros. Asegúrese usted. Ahora, tiene 2 hijos. ¿Qué pasa si usted, que es el cabeza de hogar, no puede trabajar? ¿Quién va a velar? Le tocó salir a la señora a velar por los 2 hijos y ahora por el esposo. Entonces, si usted tuviese una póliza de vida
que le garantizara lo que son indemnizaciones por incapacidad, indemnizaciones por secuelas permanentes y indemnización por muerte, usted, por lo menos, en el evento, lo digo yo, en el evento que yo haga falta, por lo menos, la aseguradora, en este caso Sura, se encarga de crearme los hijos, digo yo, porque queda una indemnización para ellos. Igualmente para la señora, que es la beneficiaria o los beneficiarios que uno ponga. Entonces, es eso lo que ocurre con el tema de las relaciones contractuales y las extracontractuales con los terceros de las pólizas. Pero bueno, le estoy dando con mucho avance el seminario y después ya nos quedamos sin tema para el curso de las reclamaciones de SOA y de Ladres. Xiaomi y Alejandro. ¿Quién dijo yo primero? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Cordial saludo. Sí, señor. Buenos días, doctor. ¿Cómo Bien, estás? bien, bien, De la ciudad del distrito de Medellín. Buenos días. bien, bien. Buenos días aquí desde Bucaramanga. Cuénteme, ¿qué pasa? Bueno, tengo una consulta. Eh, cuando se establece un delito, sea un homicidio culposo por siniestro vial, ¿cierto? Sí, La agente de tránsito con funciones de policía judicial, como lo establece el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal, realiza dos procesos o tiene la obligación de realizar dos procesos. Un proceso contravencional, que es donde se hace todo lo relacionado a la 11268, ¿cierto? O sea, el IPA. sí, Y un proceso penal, todo lo relacionado con formatos de policía judicial de datos urgentes, ¿cierto? sí, Ese sí, IPA contravencionalmente responde por el IPA, pero penalmente se responde por el EPJ 16, que es el bosqueo topográfico o en su defecto plano topográfico. sí, En la audiencia contravencional, o sea, el inspector de tránsito, la audiencia de tránsito, el inspector de tránsito puede solicitarle al ente de fiscalía o el fiscal copia de todos los expedientes, todos los formatos, sí o no. Y viceversa, un fiscal en la etapa procesal de investigación, dentro del programa metodológico, consideramos que ya son medios de prueba, mm, puede solicitar a un inspector de tránsito el expediente contravencional. Muchas gracias, doctor. listo. Por ahí la estaba leyendo esa pregunta. ¿Qué sucede en este caso? Antioquia es un departamento que está manejando mucho ese tema de los procesos contravencionales con los accidentes de tránsito. Incluso en el video que ustedes van a encontrar antes de YouTube, había una situación muy particular sobre un caso también de un accidente de tránsito. El inspector, en este caso el inspector, está manejando un proceso administrativo contravencional. ¿Qué sucede? Y es algo que ha sido de bastante debate, que es que el inspector de tránsito no puede entrar, y lo recalco con mucha certeza, no puede entrar en un inspector de tránsito a meterse en circunstancias de responsabilidad en los casos de lesionados y en los casos de muerto, porque lo he visto en esas condiciones. Porque por la naturaleza del asunto, es la fiscalía la que debe investigar esas circunstancias de responsabilidad en los casos de lesiones y en los casos de muerte. Ahora, ¿qué puede hacer única y exclusivamente el inspector en materia de tránsito? Relacionarse frente a lo que son las infracciones que pueden surgir en ese proceso contravencional administrativo. Ahora, el fiscal le puede solicitar, sí, sí le puede solicitar, pero creería yo que si yo soy, por ejemplo, el investigado en el proceso contravencional, más allá de lo que yo estoy buscando es salir absuelto de una infracción, más no porque en ese, como les digo, en ese proceso administrativo no me pueden señalar a mí responsable del accidente. Es lo primero que voy a refutar, porque es una incompatibilidad en este caso frente a lo que es la competencia funcional. Eso es un tema bastante interesante. Yo lo debatí en una clase anterior. Y sucede entonces de que el inspector de tránsito no le puede llegar a decir al fiscal, venga, es que necesito que me mande a las pruebas porque, ¿sí? Lo puede hacer, pero no creo que el fiscal le vaya a acceder a eso porque principalmente, como sabemos en el caso del procesado o el investigado, hay una limitación del acceso a esa información hasta la etapa de la acusación, a diferencia de la víctima que sí puede acceder allá. Entonces, si yo soy la víctima, digamos que en el proceso contravencional, pues me voy para la fiscalía y solicito la información que necesito de allá
y la llevó para allá como víctima. Que hay que ser por estrategia cuidadosos con el suministro de esa información. Porque si usted como representante de víctima va a sacar de la fiscalía información para llevarla al proceso contravencional, le está adelantando parte del trabajo a la defensa. Entonces, claro, cuando usted lleva esa información del penal al contravencional administrativo, pues sencillamente la defensa se va a ir armando previamente a la acusación, con de pronto la búsqueda de videos, o sea, aquí juega mucho el tema de la cronología. Entonces, como hay videos que se pueden perder en el tiempo, si usted hace todo de manera, pues, con premura, saca el penal, digamos que a los 15, 20 días o el mes, saca la información del penal y la lleva acá, puede llevarse también un video y ahí es donde tiene que estar usted pendiente de lo que haga también la víctima, porque se puede dar de que si usted le suministra la información a la víctima la mete dentro de ese proceso contravencional y terminándole acceso a información que puede ser contraria a los fines para los que usted fue contratado. Digamos que prima la verdad, claramente. Prima la verdad, sea para la defensa o sea para la representación de víctimas. Pero sabemos que por estrategia en los diferentes procesos, usted puede tener información, evidencias, pruebas que no le conviene sacar. O porque le reducen la condena, en el caso de la indemnización para su cliente, se la reducen o hasta lo pueden terminar, digamos que le pueden estar terminando indilgando la culpa exclusiva de la víctima. Entonces, juega mucho ese papel. Y como le digo, puntualizando, el inspector de tránsito no puede entrar en el proceso penal de esa manera, pidiendo, a diferencia como se hace, y precisamente eso es lo que reglamenta el Código Penal de Proceso, entre administrativos, civiles, la jurisdicción, pues propiamente, en este caso, judicial. Jueces penales, jueces civiles, administrativos, ¿sí? Incluso en temas penal militar también se da esa situación. Pero no en ese caso de que el inspector de tránsito vaya a traer pruebas del proceso penal para acá. Igualmente, que el fiscal pida copias del proceso administrativo, sí se puede dar. De ahí depende qué conducencia, pertinencia y utilidad tenga esa prueba para llevarla hacia allá. Porque ahí es donde la defensa, en el caso que pues, sea contrario, tiene que entrar a analizar. Voy a poner un ejemplo ya que pues lo tengo presente y fresquito, por así decirlo. En un caso, en el proceso contravencional, el testigo era un testigo. Resulta que el testigo mencionaba una serie de hechos muy puntuales que daban, digamos que, certeza de la presencia de él en ese lugar, en el proceso administrativo, el contravencional administrativo. Pero resulta que en esas condiciones, la otra parte decía que él no estuvo presente, etcétera, etcétera, y el mismo inspector lo descartó, no lo dejó en ese caso declarar y se empezó fue como más como a refutar. Sin embargo, en el proceso penal, ese testigo sí declaró. En el otro lo descartaron, en el contravencional administrativo lo descartaron que porque nunca estaba relacionado ni en el informe policial de accidentes, ni en el informe ejecutivo que no está relacionado. Pero digamos que resolviendo esa controversia, se demostró de que él sí estaba porque precisaba muchos detalles. Y en el proceso penal, ese testigo fue clave para ratificar muchos errores de procedimiento de la misma autoridad que elaboró el informe policial de accidentes. Entonces, veamos cómo son dos escenarios que de forma muy autónoma, mientras en uno lo excluyen, en el otro lo aceptan y en donde lo aceptan, toman como base de referencia ese testimonio para incluso refutar cosas que estaban acá y que adicionalmente reafirman los planteamientos de alguna serie de errores dentro de lo que hizo la autoridad de tránsito. Entonces, no sé si quedaría claro de pronto la información o la respuesta. Sí, doctor, dale, no te pague, muchas gracias. Bueno, yo tomo está pendiente que ese tema a mí me gusta porque en Antioquia veo que está manejando mucho eso y le he dado ya 3 veces madera a los inspectores por lo mismo, porque se están metiendo en un escenario que no es de competencia. Lesionados y muertos no deben ser un tema a tratar en circunstancias de responsabilidad. Incluso en el caso de solo daños, si a mí me van en el proceso contravencional a debatir circunstancias de responsabilidad del accidente, es lo primero que yo le digo al cliente es,
silencio. Usted no está obligado a responder esa pregunta porque eso está relacionado frente al tema de responsabilidad del accidente, más no de la condición de la infracción. Y lo que usted diga aquí, nos lo pueden llevar allá al otro lado. Entonces, Doctor, ¿sí? aquí en Antioquia, el delito de lesiones culposas, el agente de tránsito no es el que pone la denuncia, es la víctima dentro de los 6 meses. Entonces, por eso nosotros, como agentes de tránsito, o bueno, los agentes de tránsito, como lo dice la resolución 1128, que eso abarca en lesiones culposas y en homicidios culposos para crear un número único de noticia criminal, ¿cierto? Sí. Pero aquí en Antioquia, bueno, pues lo hablo por distrito de Medellín, eh, el agente de tránsito no es el que pone dicha denuncia por lesiones personales, es la víctima dentro de sus 6 meses correspondientes si lo desea hacer. Por ende, no Sí. se crea noticia criminal. Sí, pero hay que hacer esa diferencia. Una cosa es el reporte de inicio o noticia criminal y otra cosa es la querella o la denuncia. Porque si bien la primera sí es una facultad, el reporte de inicio de la noticia criminal del agente de tránsito o la autoridad de tránsito, la otra es facultativa frente al tema de que la víctima puede desistir dentro de ese término de los 6 meses. Entonces, en esos casos o en esas condiciones, son dos posiciones totalmente distintas. Entonces, tengan presente que la primera es una facultad del agente de tránsito realizar el reporte de inicio o noticia criminal, dejar a disposición las diferentes diligencias de actos urgentes, salvo un informe ejecutivo, todo lo que haya hecho en competencia de la fiscalía, y que es la fiscalía la que en el término de 6 meses, si esa víctima no compareció o alguien en representación de él no compareció para formular la querella, pues determine en ese caso la caducidad de la misma. ¿Sí? Es lo único. Salvo ya circunstancias, por ejemplo, que la víctima llegue a fallecer. Una situación ya grave que duró 7, 8 meses y el octavo mes falleció. Ya es una situación que se tiene que entrar a analizar por cuenta del fiscal cuando se hace nuevamente la reapertura de esa noticia criminal o de ese caso, porque existía, imagino que anteriormente la noticia criminal, pero ya es una condición propiamente de desarchivo de la situación porque pasó una condición propiamente del fallecimiento de esa víctima. Pero pues casi siempre eso nunca ocurre, más cuando es una lesión tan grave que llegará a la muerte. Bueno, ¿quién más está Doctor, por aquí? buenos días. Aida, espérame tantico porque está primero Erika y Luis. Erika, Listo, Luis, señor. vamos Buenos días, respondiendo. profe de Ibarra, Tolima. Y Es Beto que- Lima, Erika, ¿sí? sí, profe. Bueno, Respecto a lo que estaba diciendo el compañero que acabo de hablar, no os recuerdo el nombre. Yo soy de Villahermosa, Tolima. Nosotros tenemos un caso muy particular, un inspector que se tomó toda la medida como fiscal, un procedimiento que hizo y él mismo llevó el proceso y le dijo al fiscal que le diera todas las evidencias a él para él llevar el debido proceso. Entonces, lo que usted nos estaba explicando ahí, de que no es que ellos tengan esa autoridad o no les corresponde para ellos llevar el debido proceso. Entonces, hace como 2 meses, la persona que él le dio el fallo falleció, que fue el afectado en el accidente, y él le dio, según le dieron dinero por bajo cuerda para poder llevar el proceso. Entonces, ahí, ¿qué debe hacer uno para que los afectados, porque el afectado como tal falleció? ¿Qué se debe hacer ahí, hablamos de profe? un accidente, ¿sí? Sí, señor. Bueno, el proceso lo llevó el inspector y no el fiscal. Sí, profe. Bueno, pues ahí hay que Es vincular al es fiscal un también. municipio, es un municipio Ujú, en Villahermosa, Tolima, donde el inspector fue el que hizo, porque como allá no hay agentes de tránsito, sino ujú, son inspectores, ¿sí? ujú. Entonces, en mi ignorancia, no sé, me corriges, el que debe llevar el proceso como tal es el fiscal o el juez, que es del Ujú. municipio. Sí. Bueno, la respuesta es sencilla. Artículo 250 de la Constitución. La Fiscalía como eje central de toda la investigación y promotor de la acción penal. Usted me dice que hay un caso de lesiones que posteriormente muere. Entonces, por competencia, en este caso, de la misma Constitución, le está diciendo, es el fiscal el que debe llevar esa responsabilidad de impulsar la acción penal.
no entendería qué pasó si el fiscal realmente dijo, bueno, no, aquí tome su, espere, le organizo aquí la carpetica, aquí están las pruebas, aquí está todo el expediente, tome, señor inspector de tránsito, tome la carpeta y hágale usted mi trabajo, porque pues primero eso es una circunstancia que claramente va a terminar en una situación de un prevaricato, impulsos disciplinarios, como le digo, incluso condiciones penales, si el inspector asumió un rol que no le correspondía. Entonces eso es importante tener claro eso, que si la norma desde la misma Constitución le da unas obligaciones a usted como fiscal de llevar esa acción penal hasta un juicio oral o un archivo, cualquiera que pase, pues usted no puede entregar esas diligencias a otro. Y a ese inspector ir a meterse en asuntos de naturaleza que no corresponden. Estamos hablando, como digo, de una situación de prevaricato. ¿Qué solución les puedo dar yo aquí de pronto frente a una situación de esas? Primero, hay que impulsar una acción disciplinaria con una vigilancia judicial, tanto para el fiscal como para el señor inspector. Igualmente, en esas condiciones, no sé cómo haya sido exactamente los hechos, hay que entrar a revisar si se puede dar un impulso en materia civil. ¿Sí? Entonces, para que tengan presente eso, porque la acción civil también procede para efectos indemnizatorios en esas condiciones. Y dependiendo también de lo que puede ocurrir en este caso, por lo que hizo el inspector y por lo que hizo el fiscal, yo hasta vería de pronto una posibilidad de mirar, ya analizando más exactamente toda la información, si procedería entonces también una reparación directa bajo una falla en el servicio frente a esas circunstancias de omisión, sea para la rama judicial, en el caso por parte de la Fiscalía, o en el caso de la vía administrativa también, para la Secretaría de Tránsito y a la vez el municipio, dependiendo de cómo, si es una entidad centralizada o descentralizada del municipio. Totalmente. Bueno, pero eso hay que analizarlo en ese caso. Entonces, ahí tienen prácticamente trabajo por hacer. Pedir inicialmente la vigilancia judicial por parte de la Procuraduría, vigilancia judicial y disciplinaria. ¿Quién más por Profe, acá? ¿Sí? ahí se impone una orden disciplinaria y una querella para el fiscal y para el inspector y para el alcalde, porque como eso, Eso hay que el hacer un inspector estudio no a cumple, fondo. Hay que hacer un sí, estudio a fondo porque, como le digo, si la Secretaría de Tránsito, como ocurre de pronto en algunos municipios, es descentralizada, sobre todo pasa con las direcciones de tránsito, son descentralizadas, pues responde el representante legal de la entidad, o sea, el director. Y en algunos eventos, el municipio, porque es el alcalde, la primera autoridad, en ese caso en materia administrativa, y que es el que vigila a sus secretarios. Entonces, podría haber esa solidaridad del municipio en representación del alcalde y del inspector. Y bueno, y lo demás, como le digo, eso hay tela por cortar en ese tipo de hechos, sea administrativo, disciplinario, penal, incluso por lo que le dije, por el prevaricato por acción. ok, gracias, profe. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Ya finalizando, dos últimos, los dos últimos, que es Luis. Pero buenos días. Bien, bien, Buenos cuénteme, días. Luis. Hola, buenos Gracias, días, doctor. Toto. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para Luis? Sí, Luis, que estaba Ah, primero, y luego gracias, doctor. Pablo. Muy amable. No, una Ya preguntita finalizamos con muy, Pablo, ¿no? bueno, sí, una preguntita muy puntual. En los accidentes de tránsito donde no hay personas lesionadas ni víctimas, ¿se requiere la presencia de la agente de tránsito para efectos del croquis ahí han comentado de que había que arreglar rápido, que porque se podría uno estar Comprendo. sujeto a una infracción por obstruir las Obstaculizar la vías? No vía. sé. Sí, gracias, doctor. Sí, la ley 2251 del 2022, la que eliminó el informe de accidentes en los casos de solo daños. Ahí dice que no, que cuando sea solo daños, solamente son las partes las que deben tomar fotos, cruce de información y presentar las diferentes reclamaciones y acciones civiles en ese evento. Esa ley, digamos que tiene mucho debate, ¿sí? Gracias, doctor. Ha generado muchos problemas con el tema de violencia. Paulo, Buenos días, compañero. Buenos días, doctor. bien, ¿Cómo está? bien, Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. bien, ¿qué más, Pablo? Cuéntame, ¿qué hay que hacer? Bien. Doctor, tengo una inquietud, un casito, pues, por ahí me salió en la costa. Sí, Resulta que un vehículo hace un giro indebido, atropella a un muchacho en la motocicleta, sí, le ocasiona fractura en una pierna. Llega el agente de tránsito y ese señor no inmoviliza los carros ni las motos.
no la pone a disposición de la fiscalía. En el IPAD omitió muchos ítems del IPAD. Entre eso está que no colocó víctimas, empezando. Mm. No mandó, no lo autorizó tampoco el examen de alcoholemia. Eh, y le da en la responsabilidad del vehículo, le da al vehículo, al carro, que sí, que hizo un giro indebido. La persona y llama a la fiscalía, llama al dueño del carro a mi cliente a conciliar, a que le pague los daños del carro. Entonces, nosotros le dijimos que nosotros no íbamos a conciliar hasta que miráramos que las secuelas que iba a tener mi cliente. Empezando por ese lado. Entonces, yo le dije al colega que está en Barranquilla, que yo soy en Bucaramanga, y le dije, espere, no haga nada, no concilie nada con él hasta que la persona, a ver qué nos dice, qué valoración nos vota hospitalariamente, qué secuelas deja medicina legal. El caso es que yo le dije al compañero en Barranquilla que íbamos pero le Sí. hago la pregunta a usted, por medio de derecho de Pregunta. petición, le solicitamos en la Secretaría de Tránsito, eso en Soledad Atlántico, de que nos diga el agente de tránsito por qué omitió todos estos pasos del IPAD, empezando, para después colocar la respectiva queja en la Procuraduría y ahí sí buscar la responsabilidad Vamos a de hacer la... un ejercicio con el tema de la petición. ¿Cuál sería la primera pregunta que usted le plantearía a esa secretaría o a ese agente de tránsito en ese derecho de petición? Pues entre esa que usted dijo ahorita, o que usted le dijo ahorita, es empezando el agente de tránsito, que la primera que si está vinculada a la Secretaría de Tránsito de Soledad Atlántico, que Mm. nos diga en qué, en qué contrato y todo lo tienen ahí, prestado de servicio, cómo lo tienen, no sé cómo lo tienen ellos ya. Segundo, que nos, empezando, señor agente de tránsito, directamente ya él, eh, con la resolución del número del IPAD, donde dice que claramente que el agente de tránsito debe diligenciarlo completamente, Mm. porque él omite el paso primero, el número donde dice no llenó la casilla de víctimas. Sí. Segundo, Esto, pero ya, segunda petición que le ya haría, tengo la idea, ya tengo la idea con el caso suyo. segunda Esto, petición, Pablo, ¿cierto? Bueno, señor, su merced es abogado, es sí, agente, señor, abogado. sí, señor. Listo. Hay un ejercicio que yo he hecho en la mayoría de los seminarios que dicto, por ejemplo, la construcción de la prueba y demás, y me gusta mucho cuando interactúo así con otros abogados porque pues me doy cuenta de los errores que ellos cometen y también me he dado cuenta de los míos, ¿sí? Entonces yo aprendo mucho de ustedes, ¿sí? No, yo no soy la, digamos, como decimos aquí coloquialmente, soy la panacea o la lumbrera de conocimiento, y me gusta mucho esto porque cuando uno interactúa con otras personas, uno aprende también de ellos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿qué le planteo yo en una situación de estas? Cuando usted hace un derecho de petición, y yo jodo mucho con el tema de los derechos de petición porque creo que la gente no conoce, en la mayoría, la gente, en particular en general, no conocen el poder que tiene ese documento frente a, yo he podido llegar incluso a circunstancias donde de lograr la destitución de personas que en carrera administrativa, es decir, personas que tienen una estabilidad laboral, a punta de un derecho de petición. Porque es que ese documento no solamente es para pedir información, sino también para pedir pruebas y construir pruebas. Entonces, yo tengo en mi lista 3 oficiales de la policía que con derechos de petición, ellos no sabían cómo dar una respuesta clara y aparte de eso, cuáles eran las consecuencias de esa respuesta. Y cuando yo llevo eso a un escenario disciplinario, pues sencillamente los he visto tosiendo en las diligencias porque no se daban cuenta cuál era la trascendencia de esa respuesta y cuál era el trasfondo de ese documento. Y así, gente en carrera administrativa, contratistas que les ha tocado terminar su contrato precisamente por ir a defenderse. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este caso? Importantísimo, el planteamiento de la pregunta. Se tienen las ideas claras, tienen la idea clara que hay unos errores, de que hay unas omisiones y de que puede existir una intención oscura allá frente al tema de omitir esas tareas o esos deberes funcionales. Hay una sentencia muy chévere sobre esos temas de los deberes funcionales y se enmarcan en 3 puntos frente al tema. Pero lo que pasa es que me estoy saliendo ya como mucho de la misma, que me gustan estos temas, me salgo mucho del contexto que era la impugnación del croquis, pero
Cuando usted centra su idea, y esto es un ejemplo, les va a servir, yo lo aprendí de otro abogado, yo tengo esa idea, no, él omitió hacer la prueba de embriaguez. ¿M? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo esa pregunta? Va a decir, ¿usted por qué omitió la prueba de embriaguez? No. Dentro de esas actividades de policía judicial que usted elaboró, realizó la prueba de embriaguez correspondiente a los conductores. Usted está haciendo una pregunta mucho más técnica y la está centrando frente a lo que usted quiere, que le diga si lo hizo o no lo hizo. Ahora, viene la segunda. Dependiendo de la condición en la que usted actúe, usted puede recibir esa información, ya sea por parte de la fiscalía, si hablamos de un caso con lesionados, o por parte de la misma autoridad de tránsito. ¿Trasladó usted, si elaboró dichas pruebas de embriaguez, trasladó usted ese material probatorio, como lo son las pruebas de embriaguez, a la correspondiente fiscalía designada para el conocimiento de los hechos y del caso? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué le tiene que responder él? Usted está pasando, le estoy pasando sus ideas a lo que sería el planteamiento de las preguntas en ese derecho de petición. Es un ejercicio interesante. Entonces, usted lo que va a hacer muchas veces con esas preguntas, como yo las estoy planteando, es cerrar esa respuesta a que le pueda incluso a un sí y a un no. Entonces, elaboró usted las pruebas de embriaguez dentro de los actos urgentes, como dije ahorita, de los hechos investigados. ¿Sí o no? Lo puede colocar, pero en este caso creería que la respuesta es bastante cerrada frente a la misma pregunta. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en los derechos de petición, ¿sí? Tenga presente eso. Un ejercicio práctico es, usted listo, bueno, como le digo, saca sus ideas, las plasma todas en un documento a mano para que hagan ejercicio en la muñeca, porque hoy en día nos estamos viendo afectados por el tema de los teclados. Me pasa. Entonces hago los ejercicios a mano, pero yo siempre tengo papelitos y porque tomando notas de eso. Uno aprende de esto. Entonces saco esas notas y después transcribo las preguntas de forma mucho más concreta, más sólida, con contundencia, pertinencia y utilidad. Y listo. Eso es más o menos un ejercicio de lo que ustedes tienen que hacer en este caso. Como digo, yo aprendo mucho de esto porque uno conoce las problemáticas que hay en diferentes ciudades, como dijo ahorita la compañera en el tema del Tolima. Cosas que pasan. Bueno, Aida creo que está User. ¿Quién sigue? ¿Quién Sí, sigue? señor. Sí, señor, buenos días. Aida, listo. Doctor, mi pregunta es, o sea, bueno, en base a lo que hablaba un compañero anteriormente, y pues entendía yo que una vez ocurre un accidente de tránsito con lesionados, pues ese tiene la obligación de colocar obviamente en conocimiento a la fiscalía, ¿sí? Con esa noticia, pues se genera o bueno, con ese aviso a la fiscalía se genera la noticia, el número de noticia criminal. Sí. Entendía yo que a partir de ahí, digamos que la fiscalía tenía como tal ya la obligación de iniciar el proceso por lesiones personales. Pero me surge la duda si para que eso sea así, debe haber la puesta de parte de la víctima de la querella. Sí. Se tiene Esa es que la pregunta. formalizar de esa Sí, forma. sí, ¿Sí? sí, exacto, sí. La entonces sintetizo la pregunta. ¿Puede la fiscalía dar continuidad a toda la acción penal con el simple hecho del reporte de inicio o noticia criminal? No. ¿Qué sucede Ah, ok. aquí? Se requiere la querella claramente. Yo le recibo a usted, como digamos que yo soy el fiscal que está de turno en la URI, usted me llega con su informe, con toda la documentación, noticia criminal ya radicada en el SPUAD, o la sientan aquí en este computador y esto haga ahí la noticia criminal, luego la imprime, me la pasa con el resto del paquete, le recibo. Entonces, listo, tengo ya un expediente iniciado o creado. Corre a partir de este momento 6 meses para que la víctima interponga la querella. Resulta que hay una situación muy particular ahí. Supongamos, tenemos 5 cámaras de seguridad que pueden registrar el hecho, supongamos que sea un accidente de tránsito, un hurto, lo que sea. Entonces, es la víctima la que tiene que impulsar y acelerar esa acción penal, porque el fiscal sencillamente va a estar esperando a que se archive porque tiene sus 2.300 o 3.000 carpetas ahí. Entonces, sencillamente su carpeta está ahí. ¿Qué sucede? Entonces, la víctima empieza con la querella buscando que no se pierda esa evidencia, y ahí vuelvo al tema de que juega un papel muy importante el tema de la cronología, porque si una cámara puede durar 15 días, 8 días, 15 días, 20 días, un mes, 4 meses, 6 meses de grabación, puede que sea la de 8 días, la que le toque a usted. Entonces, de usted depende
de que vaya al día siguiente o que envíe a un familiar en premura de la recolección de esa evidencia que formule la querella y que le den de una vez una orden de policía judicial para ir a recoger esos videos. Que sí, entiendo que el sistema judicial está como un poquito colapsado y va a ser difícil que de pronto el fiscal se centre en usted, porque pues alguien lo dijo por ahí, por así decirlo. Los delitos que más demandan atención son aquellos políticos o de poder político y poder económico. Entonces, sencillamente ahí es donde entran los investigadores privados a buscar y recoger esa información antes de. Y lo digo porque me ha tocado hasta iniciar con tutelas porque los fiscales dicen, no tengo gente, no tengo a quién enviar. Y a veces uno les facilita solamente es hacer el oficio y enviarlo a la institución, que es el que maneja la cámara, digamos, Cevicol. Entonces le digo, señor fiscal, solicito la recolección de los videos de la cámara del conjunto residencial X, donde la empresa Cevicol con correo tal es el encargado de administrar dicha información. Recójanse los videos en tal hora y tal hora. Cuando llega el correo, no tengo gente para ir a recoger esos videos. Pues sencillamente, haga el oficio, diría uno, haga el oficio, radíquelo en el mismo correo que le estoy dando, pídele a la entidad o a la empresa que recolecte y almacene esos videos bajo las circunstancias de cadena de custodia o con la protección por lo menos que ellos puedan darle para que la evidencia no se pierda y cuando llegue gente, entonces usted ya sabe que va a pasar por esa entidad, por esa empresa y va a recoger la información. Pero ni eso, ni siquiera hacer un correo. Entonces es complejo. Entonces por eso ahí entra a jugar mucho el tema del representante de víctimas y la defensa, en la necesidad de recoger esa información. Pero como les, bueno, creo que fue clara la respuesta, ¿cierto? Me perdió, ahí va. Sí, señor, gracias. Listo. Bueno, yo creo que finalizamos, si no nos quedamos en preguntas y ya estamos es como respondiendo preguntas de otros asuntos, ya propiamente me están metiendo en el campo de la investigación judicial y me hicieron a un lado lo que es el tema de la contradicción o la impugnación del informe policial de accidentes. Yo finalizo acá, como les dije, bueno, cualquier duda, cualquier información, pues me escriben en el teléfono el 313-760-0155. No atiendo de forma inmediata porque son muchos los mensajes que a veces tengo a diario de parte de dos hijos que por ahí están gritando. ¿Nos repite el teléfono, doctor, por Entonces, favor? 313-760-0155. Igualmente, como les he venido diciendo también en el seminario que vamos a hacer sobre la reclamación del SOA, vamos a profundizar un poquito más sobre ese tema porque eso tiene mucha tramitología con el tema del SOA. Entonces, bueno, no siendo más, termino acá. Ya me están timbrando de un lado a otro. Entonces, muy agradecido con las 20 personas que estuvieron en YouTube y las 97 que estuvieron conectados con Zoom. Esperaba mucho más, pero la verdad, muy agradecido con ustedes por la atención y los que se quedaron aquí hasta el final. Ellos fueron los que más aprovecharon haciendo preguntas. Entonces, muy agradecido y estamos en contacto. Finalizamos entonces en este momento la transmisión en vivo por YouTube y finalizamos también entonces en este caso por la plataforma Zoom. Muchas gracias muchachos y estamos pendientes los que registraron su correo, los que registraron su teléfono en los formularios de registro, pues cuando surja otro evento nuevamente también los voy a estar convocando. Pendiente entonces de sus correos. Buena tarde a todos y que descansen en Muchas este fin de gracias, semana. doctor.